Jueves, 24 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. El que no está conmigo, está contra mí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. Se acusa a Jesús de actuar en colaboración o por orden del príncipe de los demonios. No se puede estar a favor y en contra al mismo tiempo. Jesús está contra los demonios y no puede estar con ellos. Una rivalidad entre los malos facilitaría notablemente la victoria del bien sobre el mal en el mundo. Reflexión bíblica. Habiendo Jesús expulsado un demonio. Jesús expulsaba un demonio mudo, es decir, un enfermo al que su posesión le produce mudez. Pero según Mateo, este también era sordo. Ante este hecho, realizado con autoridad propia, en Mateo surge en las gentes la pregunta de si no será el Mesías. Aquí Lucas solo lo expresa con la admiración de las muchedumbres. Pero, ante esto, los fariseos, no negando los hechos evidentes, lo atribuyen a que Jesús tiene pacto con Belzebul, príncipe de los demonios. La argumentación de Jesús fue definitiva. Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Si así fuese, Satanás destruiría su reino. Además, los exorcistas judíos condenaban esta insidia al expulsar los demonios. Pero, si es verdad que él los expulsaba en nombre de Dios, entonces que saquen la consecuencia: llegó el reino de Dios. Pues ya está entablada la lucha entre el poder del Mesías y el poder de Satán. Por eso dice, si él los expulsa, no porque los expulsen ciertos exorcistas judíos. Y Lucas añade otra consecuencia: si él es el Mesías, hay que recoger con él su enseñanza, para entrar en el reino, si no, se desparrama fuera del mismo. Luego Jesús pone la comparación del demonio errante. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: volveré a mi casa, de donde salí. Luego Jesús pone la comparación del demonio errante que sale de un hombre y busca morada en lugares secos, es decir, desiertos, morada, según la creencia popular, de demonios. Al no hallar reposo, vuelve al lugar de donde partió, pero, al verlo bien preparado, sale en busca de otros 7 espíritus peores que él, número de plenitud, y así logran conquistarla y habitarla. Con lo que al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Atar a Satanás es idea escatológica. El sentido de esta comparación es discutido, por querer hacerlo alegoría, cuando es una simple comparación, aunque con algunos elementos alegorizantes. Mateo la aplica expresamente a esta generación mala. Lucas no, pero, aunque el contexto en que lo trae es literariamente distinto, conceptualmente es el mismo.
Por eso ha de ser interpretada de la generación judía contemporánea de Jesús. Atar a Satanás es idea escatológica. Jesús prueba, como él dice, su mesianismo. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La expulsión de los demonios por Jesús prueba, como él dice, su mesianismo. El demonio desea no perder sus viejas conquistas, al ver los progresos que Jesús comienza a hacer en el pueblo, y toma la revancha. Por obra de los fariseos, que boicoteaban la obra de Jesús, viene a desorientar y apartar del ingreso en el reino de Cristo a gran parte de esta generación. Esto es, dentro de la imagen demoníaca comparativa, hacer que peores poderes demoníacos vuelvan a su casa, a esa generación de la que salieron. Y así el ocaso de esa generación judía, separándose de Jesús, no ingresando en su reino y llevándole a la cruz, vinieron a ser peores que sus principios, que comenzaban con la luz de Cristo expulsando los demonios. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús ha venido a instaurar en el mundo el reino de Dios, pero en el mundo está instaurado el reino de mal, es así, como estos dos reinos están en pugna. Esto nos pone a nosotros en la opción de las dos alternativas, optamos por el reino de Jesucristo o por el del mal. Pero en nuestro reino tenemos que vivir sin división, porque si somos agentes o elementos de división, estamos destruyendo el reino de Jesucristo en el mundo y así, damos facilidad para que se instaure el reino de Satanás. Por eso dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, esto es el que no produce la unidad entre nosotros los cristianos, produce división. Para estar con Jesús, se necesita amor y caridad, porque el amor une. Para no estar con él y desparramar, solo se requiere ir por el camino de odio y la soberbia, elementos que desunen a los hombres. Hagamos prevalecer en nosotros a Jesús, estrechémoslo en nuestro corazón, unidos, fuertemente a él. Más vale conocer el camino de la verdad que separarse de él. Practicar la unidad y el amor a ejemplo de Cristo. Instintivamente sentimos la necesidad de valorar personas y acontecimientos, viéndolo con nuestros propios ojos. La palabra de hoy nos proporciona materia abundante para reflexionar sobre esto. Para saber ver de verdad, es indispensable no caer en división entre buenos y malos seguidores de Cristo. Discriminar puede causar daño injustamente. Hay que caer en la cuenta de que el demonio le pone mucho empeño para crear división entre los hombres, pues es un medio eficaz para la destrucción del reino. El Evangelio nos comunica que quien trabaja para la causa de división entre los hermanos, trabaja a favor del mal y en contra del deseo de Jesús. Esto reviste gravedad, pues divide a los cristianos. Ciertamente, no podemos esperar que siempre pensemos del mismo modo, pero debemos separar los pensamientos de los sentimientos. Hay que entregarse al modo de pensar y sentir de Jesús. Tenemos que reflexionar si somos elementos de unión o de desunión. Jesús se ha entregado por todos nosotros y nosotros debemos entregarlo todos por Él. Estamos llamados a practicar la unidad y el amor a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Oración. Padre, que tu voz resuene siempre en nuestro corazón, no permitas que otras voces la apaguen. Vuelve a susurrarnos lo mucho que nos quieres, tanto cuando nos animas como cuando nos corriges. Apártanos de esas sugestiones sutiles, de los mensajes persuasivos del antiguo enemigo astuto, celoso de nuestra amistad contigo. Sabes bien que el orgullo frecuentemente nos acecha, el miedo nos paraliza frente al dolor o la prueba. Con tal de sufrir menos, estamos dispuestos a vender la piel al diablo. Perdona, Señor, nuestra arrogancia, la audacia con que nos erguimos presumidos frente a tu Hijo y frente a ti, cuando nos hablas de cruz, de camino estrecho, de escucha, obediencia, sacrificio. Compadécete de nuestra fragilidad, mira nuestra buena voluntad, acrecienta en nosotros los deseos de verdad y bondad. Si te ofendemos, no nos lo tomes en serio, si te comprendemos mal, ayúdanos a rectificar, si te damos la espalda, sigue buscándonos. El Señor les bendiga. Amén.